Hola, buen día. Mi nombre es Paola Giacobo, soy la profe de prácticas de lenguaje. Me presento para segundo B, principalmente que no he tenido la suerte de poder estar junto a ustedes. Grabé la intención de este video es primero que nos podamos ver, aunque sea virtualmente, y poder dar un cierre a la primera unidad que estuvimos trabajando, que fue género fantástico, y abrir la segunda unidad con la que ya comenzamos a trabajar, y con segundo B comenzaremos el lunes a trabajar, que es ciencia ficción. Primero y principal también quiero aprovechar para felicitarlos a todos porque han trabajado muy bien en todo este tiempo. Estoy muy contenta con las producciones que recibí, con los trabajos. Algunos tendrán que corregir algunas cuestiones, otros tendrán que rever otras, pero en general está muy bien y la verdad que los felicito. Sé que a veces no es fácil trabajar en estos contextos, nosotros no estamos acostumbrados, ustedes están acostumbrados a ir al aula y nosotros también estamos acostumbrados y estamos preparados para estar dentro del aula, así que es un aprendizaje mutuo el que estamos llevando adelante. Así que la verdad que los felicito con las producciones, con los trabajos, los cuentos fantásticos están muy lindos. Estoy viendo y pensando la forma de poder, cómo puedo hacer para que esos cuentos circulen y que todos puedan leer todas las producciones. Pero bueno, vayamos a lo importante, que es poder dar un cierre a algunas cuestiones que han quedado, que considero que son importantes cerrar con respecto al género fantástico, que vi algunas dudas, y presentarles algo del género de ciencia ficción. Lo más importante que quiero remarcar, que ustedes han trabajado con el material bibliográfico del género fantástico, hemos trabajado con un cuento, y con respecto al género fantástico que yo les dije que el punto era hacer un resumen y poder ver. Bueno, primero y principal, una de las cosas que se tiene que presentar cuando hablamos del género fantástico, Todorov dice que es la vacilación, tanto en el lector como en el personaje. Esa vacilación, esa duda que va a persistir hasta el final, es cuando vamos a hablar de un cuento fantástico puro. En el caso de Rajni Bastar, hay un hecho que sucede que no tiene explicación y que nos deja a nosotros con una duda, como así también al mismo protagonista. Lo deja con esa duda, esa incertidumbre de no saber realmente qué pasó dentro de esa casilla. Eso lo vamos a poder decir y vamos a poder calificarlo como un cuento fantástico puro. Esa vacilación que se originó en el lector y en el personaje es un elemento fundamental que se tiene que dar en el género fantástico. Eso justamente lo dice Todorov, y en algunos casos lo leí, algunos más claros y otros no, pero considero que es importante que lo sepan y que lo entiendan, porque ustedes lo van a ver. Lo vamos a seguir trabajando en algunas cuestiones nosotros, y este tema lo van a ver también después en otros años de la secundaria, y es un punto fundamental. Hablar de la división de categorías del género fantástico, como ser el cuento fantástico puro, el cuento fantástico impuro y el extraño. Cuando hablamos del impuro, el final se resuelve con un hecho que el personaje no va a dudar, por ejemplo, la aparición de un fantasma, algo maravilloso, dirían algunos. Y cuando hablamos de un cuento fantástico extraño, la resolución de esa duda se resuelve a través de una resolución lógica, por ejemplo, como en el caso del almohadón de plumas. Ustedes lo trabajaron el año pasado, en primer año, y vieron que al final de esa muerte súbita que le sucede a la protagonista, hay una explicación lógica de por qué tuvo ese padecimiento y por qué murió. Porque había un parásito que forma parte de las aves. Toda esa explicación lógica racional da a este cuento fantástico extraño un final extraño que va a tener esa explicación lógica racional. Otro de los puntos importantes que también, y esto lo vamos a tener en cuenta con ciencia ficción y con todos los géneros que vayamos trabajando, es este pacto implícito que se hace entre el narrador, ¿sí?, y el lector, entre el escritor, mejor dicho, y el lector. Uno cuando va a leer un cuento fantástico o cuando lee un cuento
de ciencia ficción, este pacto, o sea, uno ya sabe que va a entrar y se va a sumergir a ese mundo y va a acatar, ¿sí?, lo que venga, no lo va a cuestionar. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de un cuento fantástico, ese pacto es necesario. Yo sé que voy a entrar a un mundo realista, verosímil, y que en algún momento ese relato verosímil se va a quebrar por un hecho sobrenatural, que podrá tener explicación o no. ¿Sí? Ese pacto que se tiene que dar en la lectura es el disfrute de la lectura. Yo no lo voy a cuestionar. Sí, yo lo voy a disfrutar y eso me va a permitir a mí poder entrar en ese mundo mágico, fantástico. Y en la ciencia ficción también es importante, ¿no? Cuando uno agarra una novela, un cuento de ciencia ficción, sabe que está entrando en un mundo futurista y que hay ese pacto implícito que se va a dar entre el escritor y el lector, que es necesario justamente para que se pueda disfrutar la lectura y para poder comprender mejor el texto. Volviendo al género fantástico, bueno, creo que no me queda mucho más, que era eso, era lo de la vacilación, lo de la duda era un punto fundamental, porque vi que en algunos no lo han puesto. Bueno, también puede ser que encontremos cuentos narrados en primera persona, como dice ahí Todorov, pero también pueden estar narrados en tercera persona. La voz narrativa, eso después ahora lo vamos a trabajar también con ciencia ficción. Bueno, y los temas, vieron que por lo general están los dobles, los fantasmas, sí, hay como varios temas que son típicos del género fantástico. Una de las novelas que podemos hablar más así renombrada cuando hablamos de este género es Dostoyevski. Bueno, dándole un cierre al género fantástico, y hay algo cuando, por eso lo felicité anteriormente, y ahora decidí de este género pasar yo les había dicho, bueno, a segundo A, que estaba entre varios géneros, y decidí trabajar con ciencia ficción porque a veces uno se cuestiona, como que pareciera que lo que estamos viviendo hoy es una serie de ciencia ficción de Netflix, pero no es la realidad. Justamente de eso se trata este género de ciencia ficción. Lo podemos pensar como un género literario que anticipa el futuro, ¿no? Y bueno, yo en el foro les dije que en HBO Plus están dando una película que se llama Contagio, otros hablaron de la película Virus, se estrenaron en 2011, 2010, por ahí, y hace 9 años atrás nadie iba a pensar que hoy íbamos a estar encerrados cumpliendo un aislamiento social. Bueno, de eso se trata ciencia ficción. Parece como que nos habla de... son obras que abordan un futuro, pero que, como también les dije en el foro, ese futuro parece que a veces, o que cada vez estás más cercano a la realidad. Por ejemplo, en el momento que se estrenó una de las películas muy características de este género, como es Volver al Futuro, hoy, cuando vemos varios elementos que se utilizan en la película, hoy los trabajamos, como por ejemplo ese como un monopatín que vuela. Bueno, hoy están los mercados. Hay un montón de cosas que pareciera que cada vez son más lejanas, pero resulta que cada vez son más cercanas. En las obras podemos leer sobre los avances tecnológicos, científicos, sobre el ser humano y su entorno. De eso nos habla la literatura de ciencia ficción. Uno de los que se los considera como que predijo el futuro fue Julio Verne, un escritor francés, en donde su obra, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días, él habla de un globo aerostático y después con el tiempo se crea el globo aerostático. También habla del viaje de 200.000 leguas, habla de un submarino. Bueno, son un montón de cosas que con la tecnología y el avance, ¿sí?, de la industria, pareciera como que eso que se dice en una obra, en una novela, después termina cumpliéndose en la realidad.
Lo que les propongo en la actividad que subí hoy, en la clase 8, es la lectura de un cuento y después de ahí tienen que resolver algunas actividades. Y el cierre justamente de esa actividad la van a tener que subir al foro y pueden decidir ustedes cómo hacerlo a través de un collage, a través de un plano. Van a tener que hacer dibujar una ciudad. De eso se trata ese cuento. Está muy bueno, léanlo, y para aquel que no vio Volver al Futuro, aproveche este fin de semana, véanlo en familia. Quizás hoy les parezca que fue hecha ayer por los elementos que tienen, pero fue hecha hace muchos años y cuando la veíamos parecía algo que nunca iba a llegar, y eso nos pasa con la literatura de ciencia ficción. Son cosas que creemos que no van a llegar nunca y no sabemos por qué. Resulta que nos terminan golpeando la puerta. Y de eso se trata la literatura. Disfrútenla. Espero poder seguir trabajando tan bien como vienen haciéndolo hasta ahora. Y bueno, nos vemos prontito. Seguro le estaré grabando otro video. Espero que les haya servido. Les mando un codazo grande y espero pronto poder verlos y poder llevar a cabo la segunda mitad del año el proyecto que teníamos planeado con el área de historia. Disfruten mucho el fin de semana, descansen y vean la película. Háganse pochoclos, vean Volver al Futuro, que está de 10. Un codazo grande.